Hola a todos, mi nombre es Henry. Bienvenidos al episodio número 6 de Implementando Domain Driven Design en C#. En este episodio vamos a hablar acerca del patrón de especificación. Vamos a comenzar hablando del por qué utilizamos un patrón como este, cuál es el problema que tratamos de solventar. Vamos a ir luego a unas definiciones prácticas para antes de que entremos al código y aprender algunos principios de cómo utilizar de forma efectiva este patrón. Comencemos. Bueno, primeramente vamos a preguntarnos cuál es el problema que estamos tratando de solventar. Imaginémonos que tenemos una base de datos muy grande, quizás miles o millones de registros, y queremos quizás solamente buscar algunos registros que estén de acuerdo con algunos criterios, como por ejemplo en ciertas tiendas, para ciertos empleados, para ciertos clientes, etcétera, etcétera. Y poder así actualizar la selección en varias veces. Ese es el problema que estamos tratando de solventar en este episodio. Entonces, la recomendación, desde ya sabemos por el título del episodio, se trata de usar el patrón de especificación, porque este es capaz de saber si un objeto coincide con los criterios que estamos tratando de pasar al sistema. Entonces, este patrón no es tan viejo. Nació, según encontré las definiciones en mis búsquedas, en mis tareas, en los 2000, ¿verdad? Fue por uno de los arquitectos favoritos que me gusta seguir, es Martin Fowler, y también Eric Evans, que es, como ustedes saben, el que habla de estos temas también de Domain Driven Design. Y lo pueden ver en pantalla. Esa es la definición que nos da Martin Fowler, que es poder separar la declaración de cómo hacer coincidir un candidato del objeto candidato en el que se compara. Y él en su página de internet, en una de ellas, porque tiene varios blogs, Martin Fowler, utiliza un diagrama parecido a este, donde él habla de una entidad, en este caso servicio, que tiene una relación con una colección de esas, como registros de esa entidad, en este caso un historial de servicios. Para darles contexto al que no ha estado siguiendo estos episodios, nuestro ejemplo en esta serie es de una peluquería. Entonces, servicio en este contexto se refiere a un servicio de peluquería, a cortar la barba, cortar el cabello, qué sé yo. Entonces, el servicio, y tenemos el historial de servicios, o sea, muchos servicios se han ejecutado en esa tienda específica. Entonces, en la derecha podemos ver que tenemos una especificación y vemos aquí un método que dice es satisfecho por, y pasa el nombre de esta entidad, ¿verdad? Y un boolean para regresar la información a ver si satisface las condiciones, sí o no. Esta es una forma de decir que estamos haciendo, por ejemplo, selecciones, como dijimos, un servicio dentro de ese historial de servicios, ¿verdad? Es una parte de su totalidad, basado en los criterios. Pero también el patrón de especificación no solamente es para poner criterios y agarrar una selección, sino que también para ejecutar algunas validaciones, como en este caso es satisfecho por, y estamos dando el nombre de la entidad, ¿verdad? Y la otra forma que podemos utilizar una especificación es para construir diferentes objetos, ¿verdad? Basados en este tipo de criterios. Así que vamos a ver algunos de los beneficios de usar especificaciones es que estamos desvinculando el diseño de los requisitos y el cumplimiento y la validación. Entonces no estamos mezclando todo en un solo lugar. Ahora, estamos definiendo cosas ahorita, pero muy pronto vamos a ir al código y pueden regresarse a repasar estos términos. La teoría es importante, creo yo, para que nos haga entender el por qué hacemos las cosas antes que nos sentemos a programar. Siempre me gusta esa parte, aclararla bien. Como pueden ver en pantalla, tengo en la parte de abajo el blog donde Martin Fowler habla acerca de esta especificación, de este patrón. La otra cosa, el otro beneficio, como pueden ver, es que nos permite definir el sistema de una manera clara y declarativa. También otras fuentes nos habla acerca de otras ventajas o propósitos, mejor dicho, y es evitar la duplicación del conocimiento del dominio. Y no sé si han escuchado la frase en inglés, dry, don't repeat yourself, no se repitan, ¿verdad? Eso habla del código repetido. Estamos tratando de eliminar la duplicación. Y también la especificación nos ayuda a mantener un enfoque declarativo. Así que vamos a hablar acerca de la primera, que es evitar la duplicación del conocimiento del dominio, o sea, don't repeat yourself.
Vamos a ver en pantalla este código. Vamos a observar cómo este es un ejemplo de un repositorio que tiene una función llamada listar servicios por tienda, y en esta pasamos parámetros como tienda ID y el número de meses atrás. Es decir, queremos listar los servicios de una tienda específica basado, digamos, en un rango de cuántos meses atrás. Entonces la función está en la parte donde dice where, el where statement, donde dice donde la tienda es igual a tienda ID y la fecha es igual a la fecha inicial que estamos calculando. Ahora queremos aquí en el tema evitar la duplicación y también el conocimiento del dominio. Con eso estamos diciendo que al utilizar este repositorio estamos sabiendo de algún tipo de lógica en cuanto a la tienda y lógica de cómo calcular este tipo de resultados, ¿verdad? Estamos pasando específicamente, explícitamente estos parámetros, pero todavía no hemos visto la duplicación. Imagínense que el repositorio dice, bueno, yo quiero todos los servicios, digamos, de hace 2 meses. Entonces ponemos ese número ahí, 2 meses o 3 meses, o digamos 1, es lo más pequeño que podemos poner, 1 mes. Y nos da todos los registros de ese mes. Muy bien, ese es el repositorio. Luego, digamos que tengamos un API o un UI, o sea, una interfase de usuario, algo visual, donde vamos a implementar ese repositorio y no queremos listar todo el mes, digamos 1 mes o 2 meses, y ahora tenemos que hacer otra where statement. Podemos observar ahí en la parte de abajo donde dice where, donde la fecha, y calculamos otra vez, pero esta vez en vez de decir de meses atrás, estamos diciendo queremos que solamente sea del servicio del día de hoy. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué hay de malo en eso? Primeramente, como les dije, estamos conociendo acerca del dominio. En esta implementación estamos repitiendo. ¿Por qué repetimos? Porque estamos volviendo a utilizar la lógica de cómo calcular los datos. Estamos incluyendo que aquí va a ser mayor que la fecha inicial, y luego volvemos a crear lógica parecida donde va a ser calculada por días, y luego el bajo rendimiento es simplemente porque ya habíamos llamado la base de datos y listamos varios registros de ese mes, quizás son miles o millones, para que al final leamos todo eso en memoria y solamente regresemos a un subset de ese, o un subconjunto de esa totalidad. Entonces realmente vemos aquí un problema en cuanto a cómo utilizar este tipo de lógica así. Entonces vamos a darnos ciertos datos ficticios, solo para ver cómo vamos llegando a algo mejor y mejor. Entonces, en vez de poner, digamos, algo que sea un cálculo, se nos ocurre quizás la idea de crear una entidad que tenga una función que diga es un servicio de hoy y que encapsule la lógica de cómo calcular si es un servicio de hoy. Yo sé que es un ejemplo bien fácil, bien quizás no de la vida real, pero solo es para que les dé una idea de cómo quizás estamos pensando en encapsular esa lógica en una función de esta entidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando ponemos esa función ahí? Y ahora, y les quiero aclarar por si no ha sido obvio para algunos, estamos utilizando en la parte derecha, en la parte del código segundo aquí, el Entity Framework Core. Por eso ven el DB Context. Estamos llamando ahí. Ahora decimos donde tienda ID es igual a tienda, pero también donde es un servicio de hoy, es un cálculo. ¿Qué pasaría? A ver, ¿qué pasaría? Espero no estén adelantándose al video, pero solo así honestamente hablando, ¿qué pasaría si usted ejecuta ese código, si usted le da a compilar a este código? Bueno, lo que va a pasar es que va a tener un error, ¿verdad? Un error simplemente porque el Entity Framework no está preparado para convertir esa función, para convertirla en lo que es una expresión de SQL, como le puedan llamar. Entonces, no estamos haciendo eso. Ahora, quiero recordarle a los que quizás no sepan de mucho de esto, es que cuando utilizamos el link, estamos haciendo algunos statements que van a ser convertidos a expresiones de SQL Server o cualquier base de datos que usted esté utilizando, ¿verdad? Entonces, por eso quiero hacer la aclaración que en este caso nos va a dar un error de compilación porque no entiende esto. Entonces, usted ya más o menos puede ver el error ahí. Cuando estamos en el where statement de abajo, nos va a dar un error. Entonces quizás se le ocurre, ya sé cómo hacer esto. Entonces, para que no me dé un error, voy a agregarle un toList al principio para que no me dé ese tipo de error.
Y claro, ya le va a dar el compilador no se va a enojar con usted, el compilador va a compilar, pero ¿cuál es el problema ahora que nos hemos metido acá? Nos estamos metiendo en otro problema. Al utilizar esta función y luego decir toList al principio es un workaround, ¿verdad? Eso es una forma de desviarnos y hacer shortcuts. Muy malo porque primero estamos diciendo acá que vamos a listar todos los registros de esa base de datos, lo cual es muy ineficiente. Es más, si usted mira cómo el compilador traduce esto a las llamadas de SQL, va a ver que estamos llamando todo y después vamos a lo que quedó en memoria, ya que vino de la base de datos. Estamos diciendo ahora deme solamente lo de la tienda ID y lo que pertenece al día de hoy. Completamente inefectivo, no funciona muy bien. Entonces, algo así es cuando miramos que viene al rescate un patrón como el de especificaciones para que evitemos duplicar código, para que no dañemos el rendimiento de nuestra aplicación. Bueno, siempre hablando acerca de lo que es el ser declarativo, vamos ahora a evaluar si podemos utilizar las expresiones para solventar un poquito estos problemas de duplicación y de ser más declarativo. ¿Podríamos lograr eso con las expresiones? Vamos a ver. Miremos este código primeramente, no tiene ninguna expresión así definida de forma como variable o parámetro, pero observamos que, claro, la expresión está ahí en el where statement, donde dice lo mismo que hemos estado trabajando, fecha, el cálculo de cómo hacer que sea para el cálculo de la fecha, ¿no? Ahí no tenemos ninguna expresión. Observemos esa parte. Pero entonces se nos ocurre que si sacamos la parte de ahí adentro del where statement y lo extraemos de ahí, y ahora eso se llama una expresión que podemos utilizar, esa lógica misma la vamos a sacar de ahí y vamos a crear una variable o una propiedad, en este caso de la entidad de servicio, y vamos a definir esta como una que diga es de hoy. Y esta expresión es el cálculo igual que miramos aquí anteriormente. Es el mismo cálculo. Simplemente hemos extraído esa lógica y ahora está utilizando lo que es una expresión de tipo función de T. O sea, en este caso T es la entidad de servicio y Boolean, ¿verdad? Y estamos diciendo que el nombre va a ser es de hoy. Estamos utilizando eso ahorita. Ahora, ¿qué pasaría si hacemos esto? ¿Será esta una forma de reutilizar el código? ¿Será esta una forma más limpia de trabajar? Ya no utilizaríamos esto. Ahora pondríamos quizás este tipo de nombre, de función dentro de la entidad. Entonces podríamos quizás, si utilizáramos ese concepto dentro del repositorio, ahora tendríamos un parámetro en el repositorio que diga, esta es la expresión que quiero pasar. Entonces ahora estoy definiendo cuál es la expresión y simplemente en el where statement ponemos la expresión, algo mucho más limpio. Pero un momento, ¿cuál es el problema con esto? Miremos un ejemplo de qué pasaría. ¿Qué pasaría si hago este tipo de evaluación y digo, bueno, me funciona la expresión? Pero ¿qué tal si yo quiero decir, bueno, quiero que no solamente haga cosas para el día de hoy, sino que también sea para tal tienda? Lo que significa ocuparía quizás más condiciones, como and, or, y ese tipo de combinaciones, ¿no? Es más, con este tipo de approach, de forma de hacer las cosas, no puedo combinar dos o más expresiones. Ustedes pueden ver ahí cómo está el error de parte del compilador, porque no puedo utilizar eso. Entonces estoy súper limitado a utilizar eso. No puedo, el código no compila, y es porque aunque estoy pasando a algo más con parámetros variables, no está funcionando. Entonces el usar expresiones para solventar este problema no funciona. Y la razón es porque hay una falta de abstracción, ¿verdad? Estamos dándole al cliente, vamos a regresarnos, el cliente estaría en cargo de decir, bueno, yo voy a pasar este valor, y entonces, aunque sea una variable, siempre el conocimiento de ese valor está en un lugar que quizás sea la capa de presentación. Esto debería estar en otra capa, no en la parte del consumidor. Entonces vemos que no hay una abstracción usando expresiones de la forma que lo hemos explicado. Y también, como ya vimos en el compilador, no se puede combinar o reusar expresiones. Entonces podríamos tener varias expresiones, como podemos hacerlo directamente, ¿verdad? Diciendo si es por esta fecha, si es por este cliente, pero usando expresiones no podemos combinar.
y quizás pudiéramos poner una expresión que sea mucho más grande, pero ahora estamos combinando mucho código en una sola expresión. ¿Ven? Entonces vamos a otro problema del cuanto al solid principle ahí, ¿verdad? No estamos haciendo una sola cosa, sino que combinando diferentes funcionalidades o lógica dentro de esa misma expresión, lo cual no me parece que es una buena idea. Entonces, estas son las dos razones por las cuales no es una buena idea trabajar con expresiones para solventar ese problema. Bueno, estamos llegando poco a poco a lo que es entonces la especificación. ¿Qué tal si ahora extraemos esa lógica? Vamos a regresaros un poquito. Extraemos esa lógica de lo que es esa función, esa expresión de función, entidad y boolean, y la convertimos a una especificación. Comencemos de una forma especificación de uso genérico. Vamos a definir entonces una especificación genérica. Y en esta pueden observar varias cosas que ya hemos usado. Número uno, estamos haciendo un constructor donde estamos pasando la expresión. Se parece, ¿no?, a la forma que lo hicimos la vez pasada con el repositorio, donde tenemos un parámetro que recibe esa expresión. Esa expresión que es de tipo función t, o sea, la entidad y boolean. Pasamos la expresión y esta pues llega a una propiedad que contiene la expresión, y tenemos un método que es utilizado de acuerdo a este patrón según lo que hace Martin Fowler, que tengamos algo que satisfaga esa condición. Por eso vemos en la línea 13, dice es satisfecha por y la entidad. Entonces algo bien genérico, es una clase que podemos utilizar de una forma genérica, porque podemos pasar en este caso servicio, puede que en un futuro sea cliente, y hacer la lógica, ¿no? Inyectar la lógica de este predicate, de esta expresión que va a ir acá en esta línea 8. Entonces, si utilizamos ese pensamiento, podríamos tener un repositorio, una implementación de un repositorio donde pasamos una especificación genérica como parámetro, y en este caso t sería servicio. Entonces vemos cómo ahora le decimos al Entity Framework que estamos pasando una especificación, y vamos a pasar no la especificación, porque no nos importa la especificación, sino que la expresión que es generada por esta especificación. Si me regreso, como pueden observar, aquí estamos cuando decimos la expresión es realmente lo que va a ser la función de la condición, no la especificación. Entonces por eso aquí ponemos punto expresión, y de esa forma pasamos eso. Hemos avanzado, hemos llegado a algo mejor que anteriormente quizás, pero vamos a aprender qué significa esto. Cuando estamos ahora en la parte del consumidor, porque anteriormente miramos el repositorio, imaginémonos que existe un UI o un API como el consumidor de esta especificación genérica. Entonces tengo dos ejemplos, no están en orden, pero vamos a verle. La parte de arriba dice que podríamos utilizar la especificación, recuerdan, como un validador. Significa que si yo tengo un servicio que haga, en este caso acá, en un servicio que estamos listando, que ya hemos traído de la base de datos algo, y quiero validar si algo es correcto o no, entonces puedo utilizar el mismo valor de la especificación para decir es satisfecha por, y pasamos acá la entidad, que en este caso es servicio. Entonces podríamos utilizar eso, ¿no?, como para validar este tipo de servicio que hemos recibido de la base de datos. Es una forma de usarlo. Ahora, otra forma de usarlo es como de una forma de hacer un criterio, un filtro, como en la parte de abajo. Aquí tenemos la creación de una especificación genérica donde estamos calculando, pasamos ahí el cálculo, ¿no?, del cálculo de esa condición. La fecha tiene que ser mayor que este cálculo. Ahora se nos ocurre que quizás esa lógica se encuentra en otra parte, pero aún así estamos inyectando la lógica de la especificación a esta especificación genérica. Y vemos al final que estamos pasando esa como un parámetro al repositorio. Entonces, ¿qué hay de malo con esta aplicación? Estamos llegando a usar una especificación, pero bueno, ¿qué pasa? Dijimos que la solución es usar una especificación. Sí, pero hay que usarla de una forma correcta. Porque si empezamos a hacer cosas genéricas, estamos creando manualmente las expresiones. Lo que significa que estamos conociendo también acerca del dominio.
estamos haciendo cosas que no pertenecen a la capa correcta y simplemente es una forma muy elegante, pero al final es una envoltura, es un wrapper. Es un wrapper que estamos creando porque estamos simplemente continuamos con esa lógica de pasar los campos específicos y que trabaje para nuestra conveniencia, pero no hemos llegado todavía a donde queremos llegar. Hay una mejor forma de utilizar una especificación. Estamos cerca, y lo voy a repetir aquí, pero no hemos llegado a donde debería estar. No queremos inyectar esa lógica en este lugar. Es más, no deberíamos saber de esa lógica. Y podríamos también caer en el problema de que cómo podríamos incluso combinar en este momento este tipo de filtros y logística que tenemos hasta hoy. Entonces falta algo y vamos a entonces llegar a lo que estamos esperando. Entonces, para darle un enfoque declarativo de la forma más correcta, deberíamos utilizar especificaciones, para la redundancia, de una forma específica. Vamos a ver. Vamos a crear primero una abstracción de la especificación. ¿Ok? Podemos observar que estamos creando una clase abstracta y en esta estamos utilizando algo parecido al anterior, ¿verdad? De la forma genérica, pero hay una diferencia acá. Estamos acá diciendo que tenemos una función y no estamos inyectando una expresión, sino que tenemos una función que es la expresión. De esa forma estamos asegurándonos que no estamos pasando esa información a este tipo de clase abstracta. Y si ustedes saben la definición, la diferencia entre una clase abstracta y una interfase, observamos que aquí vemos una de las ventajas por las que queremos utilizar una abstracción. Estamos definiendo el cómo una entidad de cualquier tipo está siguiendo las condiciones de una especificación, de una expresión específica. Entonces observen este tipo de abstracción. Ahora, hay muchas formas de hacer esto. Incluso hay librerías, vamos a hablar en otro momento acerca de esas librerías que existen y que yo también utilizo. Pero quería en este caso entender la teoría y ponerla aquí en este ejemplo de parte de mi entendimiento y utilizar esta lógica para decir que podemos crear una abstracción para utilizar esta especificación, este patrón. Ahora, una vez que hemos observado esto, ya les hablé acerca de que esto no es una interfase, ¿verdad? Hay una cosa en inglés que significa you ain't gonna need it, que significa no lo vas a necesitar. Entonces, la idea no es decir, bueno, el DDD, por ejemplo, nos enseña a crear especificaciones y ahora hay que crear una especificación por tantas formas, ¿no? Y por eso tenemos una interfase. No, aquí el concepto es que en vez de utilizar una interfase, quizás es el poder tener un ejemplo específico de lo que realmente se necesita. Entonces pensemos en cuáles son las necesidades del dominio y qué nos está llevando a crear una especificación. En este caso, el dominio me pide que yo pueda hacer un filtro por los servicios que hay en ese día. Entonces, solamente una forma de observar que esto es una clase abstracta, nos da más valor. Comparemos entonces la forma genérica que teníamos anteriormente con la forma específica. Número 1, en la parte de arriba vemos en la línea número 6 que tenemos en la línea 8 estamos inyectando la expresión. Entonces el consumidor, el cliente, se encarga de crear esa lógica de cuál es lo que va adentro, cuáles son los campos que hay. Estamos exponiendo quizás la información hasta quizás de la base de datos. No sé, se me ocurre de que no es una forma correcta para poner la información al consumidor. Específicamente porque en Domain Driven Design tenemos diferentes capas y no queremos que esta lógica del dominio se vaya ahora a otra capa como la capa de presentación o la capa de una API, por ejemplo. Y en la parte de abajo vemos en la línea 14, como le dije anteriormente, que tenemos una función que es la expresión. Vamos a convertir la especificación en una función. No estamos inyectando nada. Es una abstracción. Entonces vamos a ver qué significa eso para cómo implementamos esa especificación. Y en este caso vamos a crear una especificación, valga la redundancia, específica acerca de cómo calcular los servicios del día de hoy, siguiendo esa extensión de la abstracta de la especificación, en este caso T de servicio. Observamos que el override
por la función de cómo convertir eso a una expresión, es donde se encapsula la lógica. En este caso, no hay parámetros. En este caso estamos queriendo utilizar de una forma declarativa, como le decían las definiciones, esta lógica. Porque que algunas veces la gente no tiene que saber, o los servicios no tienen que saber cómo se hizo ese cálculo financiero, cómo se hizo ese cálculo de contabilidad, o en este caso tan sencillo, cómo se calcula los servicios del día de hoy. Pero la idea me la entienden, ¿no? Ahora, también podríamos poner un constructor y poner ahí una lógica que inyecte algunos parámetros, pero tenemos que tener cuidado con este tipo de forma de hacerlo. El punto es que estamos hablando no de una forma genérica y no estamos inyectando nada, estamos creando esto. Imaginémonos que esto fue creado en un lugar donde se dedica solamente a la creación de especificaciones, ¿no? De un lugar común que le sirva al API, que le sirva al cliente, que le sirva a todo el mundo. Ya lo que haríamos entonces es consumir estas especificaciones. Perdón, estoy hablando muy acelerado hoy. Para que podamos pasarlas a los repositorios. ¿Entienden? Es una forma más elegante, ocultamos la lógica, creamos abstracción, encapsulamos, como dije. Ahora, ¿cómo implementaríamos esa nueva especificación que hemos creado en el repositorio? Bueno, ahora vemos en la línea 46 de la parte de arriba que tenemos un parámetro, y en la 49 pasamos esa especificación y la convertimos a expresión, como hemos estado haciendo, ¿verdad? Y en la parte de abajo observamos como también el simulacro del consumidor de ese repositorio. Creamos una especificación, como pueden ver en la línea 45 de abajo. No pasamos ninguna lógica. Es más, no sabemos cómo se calcula eso. La lógica no se encuentra expuesta. Simplemente sé que quiero un filtro que me dé el día de hoy. Como les dije, en un ejemplo más claro sería alguna cálculo de finanzas que no quieran ustedes dar a conocer a otro tipo de personas dentro de la compañía, a otro equipo de trabajo quizás. Entonces, una forma muy limpia de abstracción y encapsulación. Ahora, podemos utilizarla también para validar, como dijimos anteriormente, y creamos en la línea 53 la especificación de una forma específica. Y ahora tenemos un servicio. Imaginémonos, el ejemplo no es claro, no está quizás de la vida real, pero imaginémonos que en este caso ficticio tenemos un servicio que queremos validar y lo hacemos de la forma que vemos en la línea 54. Es posible con esta validación. Ok, algo muy importante es que si queremos concatenar la lógica, porque eso pasa muchas veces que estamos en la base de datos, estamos en un search, en una página de internet, y hacemos varios filtros, si es por cliente, si es por empleado, y también esto y también lo otro, y combinamos. Ahora les voy a dar un ejemplo de los varios que pueden hacer. Pueden hacer, si está el y, o sea en inglés and, está el o, or, y están otros que pueden utilizar, or else, que pueden utilizar. Pero en este caso vamos a crear una especificación que combina, o sea, que dice que esta especificación y también estas son ciertas en esa condición. Entonces, esta especificación tiene dos, izquierda y derecha. Usted pasa las dos especificaciones y vamos a encargarnos en la línea 23 de decir, vamos a crear esta expresión binaria de and also en la línea 24. Podrían también poner ahí or else y otras opciones, pero en este caso, como la clase se llama y especificación, va a ser and also en la línea 24. Entonces ahí decimos que tiene que ser cierto ambos, lo que está en la izquierda y lo que está en la derecha. Esto nos va a ayudar a poder combinar varias especificaciones. Vamos a ver cómo entonces. Imaginémonos que es esta que hemos creado anteriormente. No queremos que la gente cree una y especificación. Me parece mucha lógica. Quizá vamos a poner una utilidad, un helper, dentro de la clase abstracta especificación. Quizás hay muchas formas de hacer esto, pero solo quiero hacer un punto. En la línea 17 hemos incluido un nuevo método que se llama especificación y. En vez de poner y especificación, ahora es un método que se llama y, ¿verdad? Y simplemente lo que hace es, en la línea 19, estamos añadiendo a la especificación esta lo que estamos pasando con el parámetro en la línea 17. ¿Cómo funciona esto? Vamos a verlo en un ejemplo.
Vamos a combinar esto. Digamos que tenemos un repositorio que tiene un parámetro de tienda. Entonces tengo aquí tres tipos de especificaciones. La primera, la que ya les expliqué, especificaciones de servicios del día de hoy. No sabemos cómo se calcula, simplemente sabemos que me va a calcular de todos esos servicios lo que pasó hoy. Línea 6.2. Ahora paso el parámetro de la tienda. Y ahora, ¿qué pasa si yo quiero lo de hoy y solamente en una tienda específica? Entonces ocupo una especificación combinada. Línea 6.5. Observen cómo dice del día de hoy, punto y, eso que creamos, ¿se acuerdan? Y le pasa la otra expresión, la otra especificación, perdón. Vemos entonces cómo esas dos especificaciones se convierten en una. Y es muy limpio el código porque ahora usted puede tener varias especificaciones con parámetros específicos para cada una de ellas y puede reutilizarlas de muchas formas. Podemos tener otros métodos donde utilicemos tres y quizás de esas tres una de las que ya usamos en este código. Es un código reusable, ¿me entienden? No estamos duplicando los parámetros en otro lugar si ya tenemos algo que los especifica acá. Entonces vemos la línea 6.5 como combina dos en uno y luego al repositorio no le pasamos dos especificaciones, le pasamos una, que es la combinación de los dos. De esa forma tenemos un código limpio, separado, encapsulado. Ahora, hemos aprendido entonces que las especificaciones son muy importantes para crear encapsulación de nuestra lógica. Es muy fácil de crear y la importancia de poder crear las especificaciones de una forma segregada en el lugar correcto, donde quiera que sea. Vamos a ver más adelante en nuestro ejemplo ficticio de peluquería, donde pondríamos las especificaciones. Ahora, evitemos el uso de interfaces. Sé que algunas implementaciones de este patrón, como uno de los que yo uso, utiliza interfaces, no utiliza cosas abstractas, pero hay que evitar eso para poder dar cosas concretas y no solamente pensando que tal vez lo utilizaremos. Luego, el crear especificaciones específicas versus genéricas y evitar el poner parámetros para poder encapsular la lógica. Dele un nombre declarativo que usted sepa qué es y oculte la lógica, o si va a ocupar realmente parámetros, trate de que no sean tan complejos. Recuerde el principio de que solamente vamos a tener un solo tipo de función en esas especificaciones. Entonces, si ponemos muchas, vamos a quedar otra vez en el mismo error de usar una especificación que filtre otra especificación. Entonces, y la última es que son especificaciones inmutables, o sea que no podemos crear instancias, sino que crear otra nueva especificación. Así que hemos llegado al final. Espero que les haya servido de algo este tema de los patrones de especificación. Creo que es algo importante que entendamos antes que continuemos con el ejemplo de la peluquería. Así que en el próximo episodio número 7, vamos a implementar estos conceptos, estos patrones en nuestro dominio de administración. Muchas gracias y hasta la próxima.